Sabemos que en Ecuador pasan varias cosas siniestras y perturbadoras. Pero el otro día vi un caso aterrador y me hizo preguntarme, ¿cuáles son los casos más perturbadores ocurridos en Ecuador? Hoy quiero explorar varios de estos casos, así que iremos desde lo más perturbador a lo más inusual. Masacre de Astra. El 18 de octubre de 1977, en el cantón Troncal, provincia de Cañar, ocurrió algo que no es visto ni en ciencia ficción. Imagina que tu propio gobierno inicia reformas en contra de los trabajadores, aprobando una ley que declaraba las huelgas ilegales. Astra era una hacienda azucarera que pertenecía en un 90% al Estado, y los trabajadores habrían logrado que se incluya en su contrato colectivo una cláusula que indicaba que recibirán el 20% de cualquier alza del precio del azúcar. Pasa que meses después, el precio del azúcar sube de 220 a 300 sucres, pero al gobierno no le parecía compartir estas ganancias con los trabajadores. Durante las primeras horas del 18 de octubre de 1977, cerca de 2.000 trabajadores entraron en huelga y ocuparon las instalaciones de la hacienda como forma de exigir el pago del proporcional. Lo peor fue que a lo largo del día fueron sumándose las esposas e hijos de los trabajadores. Los oficiales Eduardo Díaz y Lenín Cruz llegaron al ingenio Astra al mando de un contingente de 100 policías desde la ciudad de Babahoyo. Una vez en el lugar, anunciaron por medio de un altoparlante que daban un ultimátum de 2 minutos para que los trabajadores y sus familias abandonaran las instalaciones de la hacienda. Cuando los trabajadores se negaron y mostraron sus machetes en señal de resistencia, los policías abrieron fuego a quemarropa contra los presentes, lo que produjo una estampida de personas que intentaban escapar en medio de detonaciones de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía. El resultado, alrededor de 120 personas asesinadas. La masacre duró alrededor de 3 horas y una vez finalizada, el mayor Eduardo Díaz envió un comunicado a su superior en el que señalaba: la orden ha sido cumplida a cabalidad. ¿Cuántas veces has escuchado que la maldad no tiene edad? Pues en Ecuador, esta frase tomó un significado aterrador con Juan Fernando Hermosa Suárez. Imagina a un chico que con apenas 15 años ya cargaba con el deceso de más de 20 personas en tan solo 4 meses. Es conocido hasta hoy como el asesino en serie más joven de este país y de hecho uno de los asesinos en serie más jóvenes del mundo. Juan Fernando creció en Quito en medio de una familia con diferentes problemas. Su madre sufría de sordera y artritis, lo que le permitía a Juan salir libremente sin que nadie lo reprendiera. Dedicaba su tiempo a frecuentar bares, discotecas y salas de juego. Esa vida le permitió formar amistades que compartían su forma de vida, formando una pandilla de chicos de su edad con quienes cometió varios crímenes. Esta cadena de crímenes inició con taxistas, a quienes por alguna razón elegía únicamente si manejaban un auto Sanremo. El primero de todos y más característico de Juan Fernando sería subir al auto de un taxista, el cual, según él, le habría querido cobrar demasiado de un pasaje. Aprovechó un minuto de distracción del conductor y le destrozó la cabeza de un disparo. El señor terminó tirado en medio de una carretera. Seguidamente asistió a la peluquería de un travesti llamado Charlie, al cual lo asesinaría con 5 balazos, simplemente por ser quien era. Juan no atacaba al azar, prefería taxistas que conducían en altas horas de la noche o personas homosexuales.
A diferencia de otros criminales, este niño dijo que solo lo hacía por diversión, por el morbo, porque le parecía una experiencia increíble. Tomar vidas de personas que, según él, sobran en este mundo. Juan Fernando completó 20 asesinatos en el corto lapso de 4 meses. Juliana, una estrella en ascenso conocida como Siria en el mundo de la música, soñaba con usar su voz no solo para cantar, sino para denunciar injusticias y promover cambios. Había sido abanderada, la mejor egresada de su instituto, y trabajaba incansablemente para alcanzar su independencia, deseando viajar y abrirse paso en el mundo artístico. Su amiga Denise, una amante de los animales y estudiante de ingeniería agropecuaria, anhelaba un futuro más seguro, quizás en Estados Unidos, lejos de la creciente inseguridad de su país. Su lealtad era tan profunda como su cariño por los animales. Y Nayeli, madre de una niña de 4 años, visualizaba España como el refugio donde podría garantizar la protección y el bienestar de su pequeña. Juntas, el 4 de abril de 2023, estas 3 amigas hicieron un plan improvisado de ocio, un viaje a la playa de Sam en Esmeraldas. Un amigo de Denise las invitó, y la idea de unos días de descanso sonaba irresistible. Los padres de Denise creyeron que se quedarían en un hotel en Casablanca, una zona turística de Esmeraldas. La emoción era palpable. Juliana incluso compartió una historia cantando feliz en el auto mientras se dirigían a su destino. Pero el destino tenía otros planes, y la alegría no duraría mucho. A mitad de camino, una sombra se cernió sobre la carretera. Algo las inquietó profundamente. El lugar donde el conductor las estaba llevando no era en dirección de la playa. Algo que inmediatamente fue alertado y reclamado al conductor. La única respuesta que tuvieron fue un silencio incómodo y sepulcral. Denise envió un mensaje escalofriante a una amiga. Siento que algo va a pasar, y si algo me pasa, recuerda que te amo mucho. Minutos después, Nayeli, quizás con el mismo presentimiento, compartió su ubicación en tiempo real con su hermana. Luego, el silencio. Un silencio que no era normal en ellas. Poco después, la señal y la comunicación se perdió, y con ella, la tranquilidad de sus familias. Los días pasaron cargados de angustia y la creciente certeza de que algo andaba muy mal. Paulina Rueda, tía de Juliana, abogada y activista por los derechos de la mujer, radicó la denuncia por su desaparición. La búsqueda se inició con todo un contingente enviado por la Fiscalía General del Estado. Pero la esperanza se desvaneció un 7 de abril. Un grupo de pescadores, guiados por su perro, hizo un hallazgo macabro a orillas del río Esmeraldas. 3 cuerpos parcialmente enterrados, atados de manos, amordazados y con los rostros desfigurados. La escena era de horror puro. Rápidamente fueron llamadas las familias de las 3 jóvenes para la identificación de sus cuerpos. Fue una tarea desgarradora. Paulina solo pudo reconocer a Juliana por sus pies, ya que su rostro estaba totalmente desfigurado. Una imagen que conmocionó a todos. La necropsia confirmó la brutalidad. Heridas punzantes, compatibles con machetes, fuertes golpes en todo el cuerpo y cortes profundos en el cuello. Denise presentaba heridas defensivas en una mano y el antebrazo, una prueba de que luchó hasta su último aliento. La investigación para dar con los responsables se puso en marcha, y una verdad terrible comenzó a desvelarse. Los investigadores determinaron que el crimen no ocurrió en este río. Los cuerpos fueron trasladados y ocultados. La ubicación que Nayeli envió antes de los hechos fue fundamental.
y las cámaras de seguridad del ECU 911 se convirtieron en pistas clave, revelando 2 vehículos y a los hombres que los ocupaban. Primero se identificó al conductor del Chevrolet Sail negro, Luis Fernando Vaca Bravo, que curiosamente era un amigo de Denise. En el segundo auto viajaban los hermanos Olger y Andrés Marcelo Zambrano junto a Omar Iván Ordóñez. Paulina Rueda, la tía de Juliana, planteó una hipótesis escalofriante. Una discusión por la negativa de las jóvenes a mantener relaciones sexuales podría haber desencadenado la brutalidad. Y las pericias en el auto alquilado no hicieron más que reforzar esa idea. Rastros de sangre y una uña de Denise evidenciando la lucha. El 29 de mayo, los hermanos Andrés y Olger Zambrano fueron capturados intentando huir a Perú, pero la historia aún guardaba un giro más oscuro. En julio de 2023, Luis Fernando Vaca, el amigo y conductor, fue hallado sin vida, con forenses que confirmaron que había fallecido desde abril. Su familia, obligada a abandonar el país por amenazas, estaba convencido de que fue silenciado para que no revelara la verdad. El 17 de mayo de 2024 se hizo historia en Ecuador. Andrés Zambrano y Omar Ordóñez fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión. Una sentencia ejemplar, pero para las familias, la condena real era el miedo. Paulina Rueda, ya acostumbrada a las amenazas por su labor activista, vio cómo éstas escalaron a niveles extremos. No solo sufrió intimidaciones constantes, sino que también perdió a uno de sus hijos en un hecho de inseguridad. Y en noviembre de 2024, ella misma fue víctima de secuestro, siendo hallada 2 días después. Esta historia, la de Juliana, Denise y Nayeli, es un crudo espejo de inseguridad y el terror que azotan a miles de familias ecuatorianas. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien muere misteriosamente por saber mucho o por querer saber mucho? Es una respuesta que estoy seguro será afirmativa, y me dirás que en muchas ocasiones. Pero en Ecuador ocurrió quizás uno de los casos más escalofriantes que han podido pasar en los últimos años. En el 2018, Ecuador y Colombia tenían un grave conflicto militar. Todo había sido muy mediático, llamando el interés del periodista Javier Ortega, avesado hombre que trabajaba en el diario El Comercio. Fue así como contactó a 2 colegas más, Paul Rivas, un experimentado fotógrafo, y Efraín Segarra, quien contaba con décadas de experiencia en el sector, para que sea el conductor. Su experiencia consistía en viajar a la zona en conflicto, en la frontera con Colombia, para confirmar la información de un chat filtrado entre las autoridades y los criminales que atentaban contra el territorio ecuatoriano. Por el pensamiento de los periodistas, si bien esta investigación sería complicada, de ninguna forma se podría pensar en lo que pasaría después. El 26 de marzo a las 9 de la mañana, al pasar por la peligrosa zona de Mataje, ubicada en la frontera, lo último que se supo de los señores fue que sus credenciales fueron mostradas en el control militar, para que durante 2 días no se supiera nada de ellos. No fue hasta que el ministro de Interior del Ecuador informó que supo de un chat secreto con las FARC, quienes enviaron una foto de los periodistas con la amenaza de que si no había una recompensa, estos señores desaparecerán. El gobierno ecuatoriano inició diligencias para poder recibir a los secuestrados, y por más que hubo presencia de personal para efectuar el cambio y a esperar más de 5 horas, no hubo ninguna respuesta. Se supo que el hombre principal detrás del crimen, Walter Arizala, alias Guacho, como el líder de este grupo guerrillero y violento, serían quienes habían capturado al equipo periodístico. Este tipo también habría sido culpable de diferentes crímenes en el país,
como el secuestro de una pareja ecuatoriana y de 8 cocaleros colombianos. Pero el caso no queda para nada ahí. Por más que existen diferentes imágenes y videos de estos hombres pidiendo su rescate, nada de esto sirvió, y pareciese que resignados a un terrible final que les esperaba. En un video, el periodista Javier Ortega, encadenado y con una expresión triste y resignada, se dirigía al presidente del Ecuador. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos 8 días ya detenidos y, como lo dijimos en el primer video, quedamos en sus manos. Fue así como 10 días después se confirmó el deceso de los periodistas, pese a que se desplegaron esfuerzos para poder cumplir lo solicitado. Los periodistas perecieron de la forma más horrible y más injusta, simplemente por querer saber más de la cuenta. Hay noches que jamás se borran de la memoria. Yo estuve ahí, y lo que presencié esa vez cambió para siempre mi forma de ver a las personas. Cayambe siempre ha sido un lugar de gente trabajadora, amable y tranquila. Pero una tarde todo cambió. Lo que vi me hizo entender hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el miedo y la rabia se mezclan. Todo empezó con un simple rumor. De casa en casa corría la noticia. Un hombre conocido por todos como el Negro Quiñones habría cometido un crimen imperdonable contra un adolescente. Y no era la primera vez. Se decía que ya era el tercer caso en poco tiempo. La indignación comenzó a crecer como un incendio. Era un 13 de enero de 2003. Desde las primeras horas de la mañana, una multitud enfurecida recorría las calles del centro de Cayambe. El Negro Quiñones, señalado de un nuevo ataque, huía mientras la policía y decenas de vecinos lo seguían. Finalmente, fue capturado y llevado al destacamento policial. Pero afuera, la tensión se sentía en el aire. Decenas de personas gritaban una sola cosa: que pague por todo lo que hizo. Los gritos se hicieron insoportables, hasta que la multitud rompió el cerco. A empujones, patadas y bofetadas lograron sacar a Quiñones de la estación. Lo lanzaron al piso. 5 hombres comenzaron a turnarse para golpearlo sin descanso. La rabia se transformó en algo más oscuro. Un murmullo comenzó a recorrer el círculo: hay que quemarlo. Pidieron gasolina. Un vecino corrió a su casa y volvió con una caneca. Entonces, una mujer indígena, quizás familiar de una de las víctimas, sin dudar, abrió el recipiente y roció el cuerpo de Quiñones. Ella misma encendió un fósforo. Un segundo después, lo lanzó. Las llamas envolvieron de inmediato. Quiñones se retorcía en el suelo, mientras un círculo de personas miraba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Era una escena digna de una película de terror, pero era real. La policía, en un último intento, logró rescatarlo y lo trasladó de urgencia en una camioneta hacia el hospital. Pero las heridas eran demasiado graves. No sobrevivió. A partir de esa noche, dicen que Cayambe se volvió por varios años uno de los lugares más seguros de la región.